La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas. ¿Qué tal a Muy todos? buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario. Bienvenidos una vez más, una semana más, como casi todos los lunes de mes, casi todos, 3 concretamente al mes. Y bienvenidos pues a otra horita más que vamos a pasar juntos, en este caso comentando pues cosas sobre criptomonedas, ¿no? Y no voy a adelantarme sin antes saludar a Rubén. Rubén, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien, en marcha y preparados. Todo genial. Sí, Pues si te parece, empezamos directamente. Me compartes pantalla y le vamos. damos caña directamente. Confirmadnos, por favor, que se escucha bien, que se ve bien. Eso. Ya sabéis que estos webinarios pues, los hacemos de forma totalmente gratuita, pero está bien, que sea gratuito está muy bien, pero está mejor todavía si se escucha y se ve bien. Así que si nos lo confirmáis, por favor, Sí, ahora mismo pues está confirmando que todo se oye y se escucha bien. vale, genial. Saludos a todos desde todos sitios, chicos. Eso es, saludos a todos y pongo aquí, creo que se está viendo ya. Y Efectivamente. vamos a ver un poquito de qué va a tratar este webinario, porque como bien veíais en el título, vamos a hablar de criptomonedas. Puede que no sean el futuro, y el título viene a raíz de un planteamiento que hay que hacerse cada vez que invertimos en cualquier activo, ¿no? Siempre pensamos mucho en la parte positiva, en qué potencial tiene ese activo, qué puede haber en el futuro de este activo, de este o cualquier otro, cualquier acción en bolsa, cualquier materia prima, cualquier cosa, pero hay muchas veces que se nos olvida o se suele olvidar, sobre todo cuando empiezas a leer cosas en redes sociales o ves algún vídeo, alguna cosa, algún blog, se suele olvidar un poquito cuáles suelen ser los riesgos, cuáles suelen ser los muros que se puede encontrar en este activo, ¿no? Y en este caso las criptomonedas. Creo que es importante analizar y sobre todo hemos considerado que podría ser algo bonito a repasar, porque en el tema de las criptomonedas especialmente siempre hay un positivismo exacerbado, no sin razón, quiero decir, no quiere decir que no haya una razón detrás de ese positivismo, pero sí que hay que ser conscientes de los posibles riesgos, sobre todo para poder identificarlos rápidos en caso de que ocurran, ¿no? Se puede ser muy positivo, pero en cuanto identifiquemos un posible riesgo, algo que está saliendo mal, lo vemos y automáticamente somos capaces de retirar parte de nuestro capital, de cualquiera de esas cosas. Esto es lo que vamos a repasar hoy, esto es lo que vamos a ver hoy y de lo que queremos hablar hoy. Por lo tanto, vamos a estar mirando de qué va a ir este webinar, que un poquito ya he empezado yo con la introducción más o menos, situación actual en la que están las criptomonedas, qué riesgos tienen las criptomonedas, más que qué riesgos tienen de por sí, a qué riesgos se van a tener, qué riesgos tenemos por delante, qué retos van a tener que superar de aquí a futuro, ¿no? Durante los siguientes años. Pues lo dicho, para saber en cada una de esas situaciones cómo actuar, si sale de forma positiva, de forma negativa, y sacaremos unas cuantas conclusiones en las cuales, por supuesto, podréis participar, ¿no? Nosotros vamos a poner información y luego vosotros, obviamente, podéis aportar cosas, podéis preguntar dudas, todo lo que queráis. Como estaba comentando, ¿qué enfoque tiene este webinario? Pues como os decía, para saber si un activo tiene futuro, si yo invierto en Apple, tengo que conocer qué tiene de positivo Apple, qué tiene a futuro Apple, ¿no? ¿Qué posible futuro tiene Apple en su evolución, ¿no? Pues ahora están entrando con el tema del coche autónomo, pues tema líder del sector en tema de móviles y ordenadores, una imagen de marca muy buena, etcétera, etcétera. Pues podemos entrar ahí en muchos detalles. Ahora con los nuevos chips que han, que han metido tienen un futuro muy prometedor. Igual que hacemos eso en Apple, también hacemos otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues tiene que competir contra esta u otra empresa en el tema de el gobierno, ¿no? Con Biden, que no está muy contento con ese tipo de monopolios tan grandes, pues ahí hay un pequeño riesgo.
todo eso lo hacemos cuando invertimos en Apple, o espero que lo hagáis al menos, ¿no? Pero es más normal hacerlo. Sin embargo, como decíamos, en tema criptomonedas muchas veces nos encontramos, y seguro que no es vuestro caso concreto, pero muchas veces seguro que vosotros también os habéis encontrado en redes sociales, que da igual lo que ocurra con Bitcoin, que es Bitcoin a la luna, Bitcoin a la luna, Bitcoin a la luna, Bitcoin a la luna. Lo mismo con las criptomonedas, ¿no? A la luna, a la luna, a la luna, a la luna. Yo, por ejemplo, soy testigo de las caídas de 2017-2018, caídas de las que estuve hablando en aquel momento, caídas que se dieron, seguía diciendo la gente a la luna, a la luna, a la luna, y pues corremos el riesgo de caer en el fanatismo y no en una inversión lógica y no saber cortar pérdidas o salir de un activo que está generando pérdidas. Por lo tanto, por eso creo que el enfoque de este webinar, como decíamos, era necesario o puede aportar algo un poquito diferente o un poquito menos habitual. Rubén, ¿qué nos cuentas tú sobre qué enfoque tiene este webinar? ¿Qué enfoque le has querido dar tú a este webinar? Pues, en primer lugar, poner realidades. No pensar que todo va a ir tan bien, ni siquiera tampoco pensar que es que son como las brujas, que hay que huir de ello, ¿no? Pero sí que poner los pies en la tierra, siempre me gusta hablar de realidades, me gusta hablar de aquellas cosas que tienen sentido común y que, bueno, obviamente ponemos prudencia, sabemos que va a haber un riesgo porque estamos con inversiones, pero yo he querido hacer una introducción rápida en esto otra vez de las criptomonedas, ya no explicando qué son, ya hablamos de esto, ya estuvimos relatando en qué consistía esa descentralización, esa minería, incluso pues ese poder de activación, en este caso en casi todos los mercados, ¿no? Lo interesante, yo he estado simplemente poniendo dos bandos y voy a intentar destacar lo que creo que es más interesante entre lo que sea la incertidumbre y la realidad, es decir, lo que plantea una duda y lo que al final pues es una evidencia. Por ejemplo, la duda es si son inversiones reales o un bien efímero. Cuando digo efímero hablo de fugaz, es decir, que hoy va a tener un subidón muy grande y estamos pensando, mira los tontitos de estos analistas o de estos chicos que han estado hablando y yo me he forrado con el Bitcoin y luego pues al día siguiente empezamos a llorar porque ha habido una corrección o porque ha pasado cualquier historia. Entonces, ni somos tan buenos ni somos tan malos, simplemente tenemos que tener realidades. ¿Es un bien efímero? Depende del momento y es como cualquier otro activo financiero en este caso porque ya han llegado, ¿no? Después de tanto tiempo a ser parte de lo que serían pues activos financieros reales. La realidad es que algunas de esas criptomonedas, pues como digo aquí, llevan ya más de una década, pues hablando concretamente del Bitcoin desde 2009 y obviamente pues a la par se han sumado unas tantas que ya empiezan a tomar presencia. ¿Que todas son buenas? No. Y eso es una realidad. O sea, tanto yo me quedaría y voy a ser un poquito prudente y benévolo y voy a decir el top 10. Es decir, me quedaría con las 10 más o menos primeras. Porque el resto posiblemente es que no vean, bueno, la luz la han visto, pero poco más de crecimiento creo que van a tener en los próximos años. Y no hablo de intentar ser futurista ni mucho menos. Es simplemente realidades. Necesitan mucho auge, mucho desarrollo, necesitan que las utilicen, necesitan que no las eclipsen estas grandes. Entonces hay muchas, por no hablar de un grupo de entre 30 y 40 que son segundonas, que posiblemente no lleguen ni al top 10 y bueno, ni que decir tiene con el resto que, como yo digo, no verán casi la luz. Bueno, la duda siguiente que he planteado es que si hay un respaldo del activo. Mucha gente se pregunta esto. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Son el futuro? ¿Son el futuro? ¿Va a haber un respaldo? ¿Va a haber dinero para que nosotros podamos retirar? ¿Va a haber una contrapartida ahí? Y bueno, la realidad hasta fecha de hace muy poquito, cuando llegó a los 57.000, es que la capitalización de mercado era, pues bueno, como ponemos aquí, de 1.079 millones de... Perdón, 1.079.000 millones de euros, es decir, pues 1.079 billones, ¿no? De lo que serían dólares para los americanos. Estamos hablando de de unos datos muy, muy elevados y bueno, simplemente vamos a respaldarlo con algunas pues mirad, eh, simplemente, para que entendamos qué es la capitalización de mercado de un indicador es simplemente cuando nosotros estamos hablando del volumen que hay de participación y esto no se trata de que, bueno, aquí pone un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo 1.000 unidades en circulación de esa criptomoneda,
y meto en este caso una capitalización de 5 euros por acción o por título, tendré 5 millones ahí dentro. Pero si sube de 5 a 7 millones, no significa que haya un incremento de 2 millones en este caso, sino que entre pues medio millón o 1 millón que han iniciado más la evolución del resto de esos 5 millones que había ahí dentro han llevado el precio a 7 millones. Por lo tanto, es muy diferente a ver el incremento de precio, que es lo que estamos viendo últimamente en las criptomonedas de una forma brutal, a el dinero que realmente respalda ahí dentro, que sería un poquito ese volumen, ¿no? de capitalización de mercado. Entonces hay que tener cuidado con esto y saber que lo que sube no es porque están inyectando todo el rato dinero, es porque está dentro de la inercia y que sí, obviamente, hay en este caso un aporte de capital, pero no tanto como la diferencia que se crea desde el precio de origen hasta después la evolución que tenga el precio, ¿vale? Bueno, hay un dato contrastado bastante interesante que quería resaltar. Luego también he hablado, o mejor dicho, quería hablar porque lo he señalado, de que hay una duda de la forma de invertir con respecto a ellas, ¿no? De sin operar con estos blockchain, de alguna forma tenerlas de otra forma disponibles. Y hoy en día, la realidad es que ya hemos tenido, pues muy recientemente, la noticia de que ya han cotizado en Wall Street, por ejemplo, Coinbase ha estado ya haciendo sus primeros pinitos. El estreno en bolsa ha sido bastante significativo. Bueno, aquí también tengo una noticia que lo acompaña, ya que Brian Armstrong, que es el creador, ¿no? de Coinbase, que prácticamente desde el 2012 arrancó con un poquito de tartamudeo, digo yo, de entre las divisas, criptomonedas en este caso, y ahora se convierte en uno de los hombres, de los 100 más ricos del mundo, ya que ahora su empresa sí que cotiza en bolsa. Hice el estreno allí y bueno, la salida en bolsa fue bastante interesante, la valoración inicial de cerca de 85.000 millones de dólares, con lo cual pues es bastante para haber empezado una empresa en el 2012 y con una evolución al principio un poquito pues en duda, ¿no? de muchos. Recordad que es simplemente un exchange de criptodivisas, es decir, como si fuese un broker de intercambio de criptomonedas y que ofrece también otros servicios paralelos, como puede ser el canjeo de ciertos préstamos o cierto dinero para ponerlo a disposición de la compra de activos en criptomonedas, ¿vale? Y bueno, también por último he querido resaltar que hay otra duda de fondo y es si todavía tienen tirón. Es decir, esto va a seguir lanzado hacia arriba, vamos a tener la posibilidad de entrar a ellas o no. Bueno, yo tengo mis dudas con ciertas de ellas, pero con otras tantas, pues sí, todavía le queda tirón, pues están dentro de cierta burbuja, cierto movimiento de ciclo y por lo tanto la evolución, pues a largo plazo, muy largo plazo, va a ser favorable y obviamente pues también pues van a tener, pues, bueno, van a dar alegrías a los inversores. Esto es interesante, el que hay algunas de ellas se van a difuminar y se van a difuminar entre el dinero captado. Veíamos hace poco, y también tengo ahí la noticia que la he querido rescatar por esto mismo, lo que pasaba con Dogecoin, ¿vale? Fijaos, se disparó un 200% en apenas 24 horas. Obviamente, todo el hervor que había habido con el Coinbase y todo lo que en este caso las divisas secundarias habían aplaudido y estaban apoyando, y una escapada, que eso no se dice, pero ha sido una fuga de capital desde Bitcoin que tenía que por narices recortar y ha habido una fuga de capital de ahí al resto de las otras criptomonedas de base 2 que llamamos, que en este caso son las secundarias y obviamente Dogecoin, entre otros, ha sido una de las que mejor han podido valerse de este defecto que obviamente tenía que sufrir el Bitcoin. Y bueno, ha batido récord de momento en movimiento, entonces bueno, pues en estas segundonas todavía puede haber alguna sorpresa que otra y sí que va a haber algún tirón de respaldo, ¿vale? El si esto va a seguir o no, pues dependerá de muchos factores, así que lo que yo sí que quiero aquí lanzar ahora es un llamamiento a la prudencia y al sentido común. Hablamos de activos financieros relativos. No hablamos de algo que esté totalmente centralizado y que obviamente tenga un regulador. Ya hablaré un poquito más adelante de esto. Hablamos de entidades que todavía, aun cuando cotizan en bolsa, se están digamos, estrenando y que no tienen un recorrido con el amparo debido y las licencias oportunas
que han tenido otras tantas. Entonces, cuidado con todo esto, ¿vale? Simplemente tengamos prudencia. Después seguiremos un poquito hablando de todo esto, sobre todo la parte de descentralización y en la situación actual que enfrentamos. Así que nada, Oscar, te paso los mandos para que tú sigas. No, no te escuchamos, Oscar. A ver, prueba. Hola, Rubén. Sí, ahora, alto y claro. Vale, no se me escuchaba, ¿no? No, como te decía, no sé si te queda por analizar la situación actual. Si quieres, yo sigo. Yo puedo irrumpir con esa parte, ¿vale? Sí, Sigo adelante entonces. Si me pasan los mandos y así ya encadenamos con esta parte. Sí, Oscar, tienes razón. Perdona, chicos, que me he ilusionado hablando de la parte introductoria y me dejaba esto. Bueno, la situación actual, que para mí, y enlazando con lo que ya estaba comentando anteriormente, está sucediendo ahora es, primero nos encontramos saliendo de una crisis sanitaria y nos ha dejado bastante tocados a nivel financiero. Hablamos de que la actividad económica y empresarial ha descendido muchísimo, en general. No hablo de algunas compañías que han tenido su gran auge, ni siquiera de las oportunidades que a veces destacábamos bueno, en webinars pasados con respecto a todo lo que ahora pues puede surgir como oportunidad debido a una mala circunstancia general, bueno, y un poco atípica que han encontrado algunos mercados y algunos activos y empresas. Pero por lo general ha sido bastante afectado pues casi todos sectores. Bueno, hablamos del turismo, hablamos de la hostelería, hablamos de incluso hace poco de la artesanía y de un montón de otros factores bueno, que han minado en este caso estos sectores. Hablamos de que ha habido muchos despidos, sobre todo el último año y medio, han ido en aumento. Los impuestos, bueno, al principio no, se hizo un parón de ellos, pero ahora pues están subiéndolos, claro, tienen que compensar de alguna forma todo lo que supuestamente han estado apoyando en los últimos meses debido a, bueno, a estas circunstancias y tienen que recuperar dinero por algún sitio. Las ayudas al ciudadano no llegan, las están prorrateando, las están distanciando y obviamente están crujiendo en impuestos al resto que siguen facturando algo. Hablamos también de que los bancos y las cajas siguen fusionándose, intentan ser más fuertes, intentan sobrevivir de alguna forma. No les importa tanto el que ahora ya se llamen de otra forma o que tengan que hacer el cierre ordenado de sus oficinas en gran parte del territorio, mientras que ellos todavía puedan ser absorbidos por un gigante y al final puedan seguir manteniendo pues esos negocios internos, incluso pues a la mayoría del personal y la mayoría de servicios. Hablamos también de que los valores refugio ya no aportan rentabilidades tan interesantes, eso es actualmente una evidencia, pues hablábamos meses atrás con el oro, hasta que todavía no se posicione de la forma adecuada y ya estaba empezando, pues debíamos estar prudentes puesto que no era un valor refugio, entre otras cosas. Hablamos también de la subida enorme, por ejemplo, del petróleo, que había estado durante muchísimo tiempo, pues prácticamente desde marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, pues ya un año en subidón y ahora pues se está estabilizando, posiblemente ya empiecen algunos recortes cara al verano o se siga manteniendo para hacer una zona de distribución, pero la realidad es que está ahí arriba, de que todavía no podemos aprovecharlo porque ha tenido ya pues un gran subidón, una gran tendencia y posiblemente necesite oxigenar esa tendencia. Hablamos también de que el dinero se mueve menos en general, y que los inversores saben un poquito más o por lo menos saben lo que no quieren. Saben también un poquito mejor lo que sí quieren. Quieren un poquito más de rentabilidad, a veces un poquito más rápida. Y no solamente esto, hablan también de no quedarse con el dinero parado, sino buscar diferentes alternativas. Es por ello que los últimos años han proliferado muchísimo, pues no solamente el tema de las criptodivisas, sino también pues otro tipo de bueno, activos o vehículos de inversión como bueno, relacionados a los fondos y demás. Existen nuevas fórmulas de inversión, es esto lo que estaba hablando, y nuevos horizontes temporales. La mayoría de veces se han acortado. Queremos pues en casi todo, excepto en las acciones y en los fondos, porque están muy afectados por lo que ha pasado, en casi todo queremos acortar ese periodo
bueno, de rentabilidad, queremos conseguir rentabilidad más rápido. En el resto no, porque como son un poquito más pasivos, pues sabemos que han sufrido y tenemos que esperar forzosamente. Y ya relacionado con esto, aquí sí, un poquito lo que os estaba adelantando anteriormente, eh, esto es simplemente un gráfico de descentralización, ¿vale? Una descentralización financiera que está sucediendo en el mundo a día de hoy, ya, actual, de esta semana. Lo que está sucediendo es que en la mayoría de casos el dinero, cualquier tipo de divisa, tanto los bancos centrales como también la balanza comercial bancaria, incluso las inversiones bancarias, todo esto que llevaba muchísimo peso, ahora ya está más difuminado porque ha habido otras áreas como son las plataformas de intercambio, los brokers, las aseguradoras, las formas, incluso las pasarelas de pago que han proliferado mucho también en la última década. Por ejemplo, ha habido incrementos, por ejemplo, Money Bookers, que ahora en los últimos años es Skrill, pues ha tenido, al igual que Netler, un montón de auge. E incluso, obviamente, le requirieron regularse por la FCA, por la Financial Conduct Authority, allí en Londres, para que pudiese seguir ofreciendo los servicios. Pues hablamos de ese tipo de empresas que tenían y en parte compartido el dominio de esa centralización porque están gobernados por reguladores. Y hablamos también de, por supuesto, bueno, no sé si fondos de inversión sería la palabra apropiada, yo creo que más bien las gestoras de patrimonio. Y las gestoras de patrimonio obviamente tienen un montón más de regulaciones. Todo esto son los que están, en este caso, vigilados, pero vigilados muy de cerca y son centralizados porque tienen un regulador encima. Ahora, si nos vamos al otro lado, vemos por lo menos de las primerísimas 30 o 40 criptomonedas más florecientes, sobre todo yo diría que el top 10 obviamente está ahí delante, que son las que están descentralizadas y que están moviendo ya, pues si no me equivoco, casi la cuarta parte de lo que serían, pues para que os hagáis una idea, desde las tres líneas primeras hacia abajo, todo lo que están moviendo de dinero o lo que han movido prácticamente los últimos 20 años, lo están moviendo ahora mismo, bueno, la cuarta parte, lo están moviendo ahora mismo las criptomonedas. Por lo tanto, está teniendo mucho peso esa descentralización, está siguiendo en auge y, bueno, pues obviamente es una realidad y que tenemos que en este caso barajar, ¿vale? Y bueno, ya por ir simplemente dando algunas nociones más, vamos a ver lo que la gente está haciendo, ¿no? En algunos países, como sucede aquí en España, o como está sucediendo incluso en otros países como por ejemplo Turquía. Fijaos bien, Turquía ya prohíbe los pagos con criptomonedas a finales de mes. Ya no van a dejar que haya ese tipo de intercambio. Lo que quieren no es por nada, es lo que simplemente les gustaría es regular de alguna forma lo que está sucediendo, ya que hay mucha gente, en este caso con negocios a nivel empresarial de forma, bueno, en este caso elevada, con patrimonios elevados, que lo que quieren es fundir y difundir un poquito su patrimonio a través de las criptomonedas, ¿vale? Hablamos también de qué es lo que la mayoría de gente piensa a día de hoy. Y esto es lo que piensan, que hay tantos ciberataques y chiringuitos financieros que los riesgos de invertir en criptomonedas son enormes. Es algo que obviamente no voy a adelantar, Oscar entrará mucho más de lleno en esto, pero es una realidad que la gente piensa y nosotros sabemos y nos consta de que existen y cada día más. Por lo tanto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hace muy poquito, por no decir hace 4 días, me llegó una nota de audio de un muy buen amigo hablando de lo que había sucedido con una persona muy allegada a él, que le habían ofrecido el entrar en un chiringuito de este tipo y le pedían de entrada 5.000 euros y obviamente era la inversión mínima que tenía que depositar y le decían pues que nunca iba a perder su dinero, que nunca se iba a devaluar y que obviamente se iba a ver incrementado pues porque se iba a ir, como decía antes Oscar, a la luna. Y esto pues sucede hoy en día mucho, así que cuidado con esto. Y bueno, también hablamos de simplemente dejar en posición de lo que está sucediendo hoy en día con muchos de los fondos de inversión. Están ocupando, fijaos bien, muchas de estas empresas ocupan ya lo que serían los centros de datos.
¿vale? Hablamos de Goldman Sachs, hablamos de Blackstone, hablamos aquí la Capital, que ha cogido un montón, pero un montón en la parte de Europa. De hecho, aquí en España están empezando a cogerlos porque es un área muy importante a nivel geográfico, ya que vincula la parte del continente americano con Europa, es el nexo de unión, incluso con la parte del continente africano, y quieren, en este caso, pues hacer una gran inversión aquí, ¿vale? Bueno, sería una de las cosas a vigilar interesantes. Y por último, ¿qué es lo que podría venir en breve? ¿O qué es lo que casi ya tenemos aquí? Pues fijaos bien, de que prácticamente estén intentando tokenizar todo. Es decir, el token es básicamente la carta de intercambio, ¿no? Es cuando se le asigna de alguna forma el valor o el crédito con el nombre, obviamente, a un criptoactivo, y se le está dando esa entidad y ese respaldo. Es como darle la matrícula y darle un valor, ¿no? Asignarle un valor. Pues prácticamente están intentando hacer eso, o están enfocando en hacerlo en muchos de los productos que ya el propio gobierno pues puede sacar. Así que cuidado con esto, porque si esto sucede no va a ser así si no hay antes una propia regulación, no solamente del país, sino posiblemente ya a nivel global o incluso del continente. Si esto no sucede, pues olvidaros de que esto esté adelante, pero es una realidad que ya lo estén planteando y que quieran hacerlo. Así que, bueno, simplemente como precaución de lo que pueda pasar, y sobre todo, pues que sepamos, ¿no? Qué es lo que se cuece ahora mismo. Y nada, Oscar, te doy paso a ti para que puedas seguir adelante con tu parte. Ok, yo os voy a hablar de los riesgos, ¿vale? De los riesgos, no los riesgos que tiene invertir en criptomonedas, que eso entiendo que todos los conocéis en mayor o menor medida, y es una información más sencilla de encontrar, pero sobre todo quiero enfocarme a los riesgos y los retos a los que va a tener que enfrentarse el mundo de las criptomonedas, Bitcoin en particular. Podríamos tomar como ejemplo Bitcoin o Ethereum o cualquiera de las otras criptomonedas, en definitiva, ¿no? Durante los próximos años. Al final, para que Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas puedan seguir creciendo durante los siguientes años, va a haber momentos críticos que van a tener que superar, y esto lo tenemos que tener claro. Y si no superan estos momentos críticos, puede haber un momento de venta masiva, y lo único que sabemos, o lo que sí sabemos seguro, de lo que sí que tenemos que ser conscientes, es que cuando ocurren este tipo de situaciones de pánico, históricamente Bitcoin, sin irnos más lejos, ha tenido una corrección, siempre que ha ocurrido situaciones similares, por encima del 80%, llegando a 86 aproximadamente de media en esas grandes correcciones. Entonces, si no queréis sufrir una corrección del 86%, lo importante es estar atento a esto que vamos a comentar, a todos estos muros que va a tener que saltar y superar las criptomonedas y Bitcoin en particular durante los siguientes años, como decimos. Concretamente, el primero de los riesgos, regulaciones de gobiernos, ¿vale? Ya Rubén nos ha enseñado el ejemplo de India. Los gobiernos hay que tener en cuenta que tienen cierta dificultad también a la hora de prohibir, pero sí que es cierto que los gobiernos hoy en día manejan muchísimos datos, tienen muchísima información nuestra, queramos o no, siendo consciente de que hay juristas que dicen que es más legal o menos legal, pero lo cierto es que el gobierno básicamente hacen casi lo que les da la gana, entre comillas, o tienen mayor posibilidad de hacer lo que les dé la gana, ¿no? En ese sentido. Entonces, las regulaciones de los gobiernos van a ser un punto crítico que va a tener que vivir el mundo de las criptomonedas, al cual en ciertos países ya se están enfrentando. Otros países, los menos, están adaptando o están adoptando, mejor dicho, las criptomonedas, pero sobre todo grandes gobiernos como pues los que todos nos imaginamos, hay muchos de ellos que no se han pronunciado todavía en ese sentido. Y si alguno de esos grandes países se pronuncia hacia el lado negativo, hacia vamos a prohibir, hacia vamos a tal, pues va a ser un riesgo y un punto crítico
en el que se puede complicar un poquito la cosa. Obviamente también puede ocurrir la situación de que todo siga para adelante, se adopte de forma masiva y no haya ningún problema. Pero, lo dicho, si identificamos los puntos de riesgo, vamos a saber identificar cuándo estamos en peligro y cuándo no estamos en peligro. Segundo riesgo que he detectado, y seguro que a vosotros os ocurrirán más y iréis viendo más con el tiempo, irán saliendo incluso más, pero otro de los riesgos es competencia contra monedas digitales gubernamentales. Ya estamos viendo la idea de China de ese yuan chino, pero en versión electrónico, utilizando la tecnología blockchain. Entonces, claro, si todavía a nivel social, pues en el caso de las monedas, por ejemplo, si a nivel social no se utiliza de forma masiva para los pagos online o para los pagos normales, no se utiliza todavía ninguna de estas criptomonedas de forma masiva, sino que todos seguimos usando, la mayoría, la gran mayoría todavía siguen usando euros, dólares, este tipo de monedas, pues si entra el gobierno y mete un euro, la Unión Europea, imaginaros, un euro utilizando tecnología blockchain, si queramos o no, ya lo vamos a empezar a utilizar y ya lo vamos a estar utilizando. Y depende cómo lo creen, depende de las bondades o no bondades que tenga esa posible moneda que puedan crear, si es que la crean, pues habrá un punto de riesgo en el que puede llegar a sustituir, a muchas de esas criptomonedas que aspiran a ser moneda de pago, ¿no? Entonces, bueno, otro punto de riesgo, esto obviamente puede evolucionar de muchísimas maneras porque no es lo mismo que se cree un euro electrónico, un yuan electrónico con unas características con las cuales pues aprovecha muy poquito la tecnología blockchain y por lo tanto otras criptomonedas que utilizan la tecnología blockchain se utilizan en paralelo, o que esas criptomonedas gubernamentales pues cojan todo lo bueno que ofrecen esas criptomonedas que intentan ser criptomonedas de pago, ¿no? Y acaben sustituyéndolas. Por lo tanto, lo dicho, otro punto de riesgo. Tercero, robos e impotencia. Rubén hablaba de ese tipo o de algún caso, nos ponía ejemplos. Todos conocemos también ejemplos de hackeos y de este tipo de situaciones. Todos conocemos también plataformas, o al menos los que llevéis más tiempo en el mundo de las criptomonedas. Conocemos plataformas muy conocidas que durante el año 2018 se fueron al hoyo absolutamente, que muchísima gente perdió su dinero. Estamos viendo plataformas, incluso ahora, ¿no? que están ya en audiencia nacional aquí en España y cosas de ese tipo. Y en muchos casos lo cierto es que no se puede hacer nada, que ese dinero se pierde, se utilizan los maleantes, utilizan mecanismos para que se pierda la pista ese dinero y no se puede hacer nada. Y esto es algo que, por ejemplo, no ocurre con las monedas fiat, ¿no? Así, a ti si te roban euros y pillan al ladrón, ese dinero se te tiene que devolver, las penas son de cierto tipo, se encuentra ese dinero, se te devuelve, el rastro es más fácil de seguir por los bancos y demás. Entonces, actualmente hay este problema y hay este riesgo. Veremos, obviamente, es un riesgo que mucho se tiene que complicar para que sea un riesgo masivo, pero sí que hay cierta gente que es reacia por estos motivos y si el tema de hackeos supera ampliamente a las barreras defensivas y a las medidas que se tomen para dificultar esos hackeos, pues podría haber ahí un punto de riesgo. Muy potencial todavía todos estos puntos de riesgo, eso sí que lo tengo que decir, pero es algo que si aparece, lo dicho, si aparece alguna cosa de esta, rápidamente la identificaremos. Dificultad de uso. Esto es una realidad actual, ¿vale? La dificultad de uso de las criptomonedas en general es amplia, ¿vale? Los millennials y demás, pues no tendremos muchos problemas, pero la gente ya de una edad un poquito superior se le complica mucho la utilización de este tipo de sistemas. Y hablo siempre de generalidades, ¿no? Incluso gente joven se les complica mucho la utilización de este tipo de sistemas y de criptomonedas y demás. El entender, porque hay que entender que
todavía la gente, tú le hablas de criptomonedas, piensa en Bitcoin, pero no piensa más allá. Y los que estáis más metidos sabéis pues que hay la tecnología blockchain pues abre muchísimas puertas a muchísimos tipos de usos que incluso no tienen nada que ver con incluso las criptomonedas. Pero bueno, la dificultad de uso, el desconocimiento, lo que hace más es de barrera de entrada y lo que hace más es de freno, ¿no? De freno a la hora de ver una evolución en el desarrollo de las mismas. Si al final hay que esperar que las generaciones vayan avanzando para que cada vez los jóvenes vayan utilizando más y esas generaciones más adultas que les cuesta utilizar, pues vayan desapareciendo con el tiempo, pues eso va a hacer de freno, obviamente. Quinto riesgo, comisiones y tiempos de envío. En algunos casos, lo pongo entre paréntesis, porque sí, en algunos casos cada vez se encarece más las comisiones de envío de dinero a través de criptomonedas. El tiempo de envío tampoco es absolutamente inmediato. Entonces, bueno, como digo aquí, en algunos casos esto existe y en otros casos no, pero sí que puede ser un punto de riesgo, porque si los precios de X criptomonedas siguen subiendo y esas criptomonedas no son capaces de adaptarse para que sus comisiones no crezcan con ellas, pues al final va a estar un poquito complicado su uso en nuestra vida cotidiana, al menos un uso dinámico. Entonces es algo también a lo que tenemos que ser conscientes y tenemos que tener en mente. Consumo energético, esto es algo que se ha hablado también mucho últimamente. Cada vez para validar las operaciones, para validar el envío, para validar ese tipo de cosas, depende del sistema que utilice cada criptomoneda en particular, pero en ciertos casos, entre ellos varias de las más conocidas y las más potentes actualmente, pues tienen un consumo energético amplio y alto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto tecnológicamente dificulta las cosas, que a nivel de gasto energético también dificulta las cosas, que puede hacer incluso que deje de ser rentable minar ciertas criptomonedas por el alto consumo que va a requerir cada vez las operaciones más difíciles que tienen que resolver para validar esas operaciones que se dan, ese intercambio, las diferentes operaciones que se dan en las criptomonedas, pues imaginaros que de repente el minado deja de ser rentable y todo el mundo cierra sus equipos de minado. ¿Quién valida las operaciones? ¿Se bloquea automáticamente, pues por ejemplo en el caso de Bitcoin, todos los envíos? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, bueno, yo el ejemplo que he puesto obviamente es irreal y muy, muy, muy complicado y muy extremo, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta porque no va a desaparecer de 0 a 100 o de 100 a 0, pero sí que puede variar al final la cantidad de personas o la cantidad de no personas que haya minando en el mundo de la minería o de validación de operaciones puede generar problemas o no problemas, ¿no? Y luego el séptimo riesgo que puedo ver es la especulación masiva, ¿no? Que acaben siendo todos estos activos de pura especulación sin nada más detrás. Esto, un ejemplo que vimos fue en las épocas de las ICOs. No sé si recordaréis los que estáis aquí, las épocas de las ICOs, también estamos hablando de 2018 aproximadamente, un momento en el que salieron criptomonedas de todo tipo y para todo tipo de chorradas. Esto es así, ¿vale? Incluso criptomonedas sobre bananas y plátanos y cosas muy raras. Ya, cosas que decías, esto no tiene ni pies ni cabeza, se está yendo el tema de las manos. La gente invertía en todo tipo de criptomonedas o proyectos que te ponían en la página web 1 más 1 igual a 2 y ya la gente invertía. O sea, era un mercado muy joven, era un mercado en el que entraba la gente modo especulación masiva y gente con muy poca experiencia. Por lo tanto, cualquier 3 frases bonitas que pusieran en la página web ya entraba muchísimo dinero, muchísima gente, y lo que hacía o lo que se provocaba ahí en ese momento, ¿no?, es que los precios se movieran muchísimo sin ningún tipo de lógica, simplemente por especulación pura y dura. Entonces puede ser un punto de riesgo porque
la especulación, ¿qué es lo que conlleva? Pues que en los momentos bonitos pueda haber subidas espectaculares, pero en los momentos malos, en los momentos de miedo, de pánico, puede haber correcciones, pues como los ejemplos que poníamos de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin históricamente ha tenido correcciones del 86% cada poco tiempo, cada relativamente poco tiempo si lo comparamos con el mundo de la bolsa más clásico. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es un riesgo actual que existe, que ha existido y no sabemos si volverá a existir, pero que la especulación trae movimientos muy bonitos a favor, pero que tenemos que identificar el riesgo cuando suceda para no comernos las correcciones del 86 o más por ciento. Y seguro que algún riesgo más os podrá ocurrir y podréis tener en mente. Pero bueno, al final la idea que quiero que quede del webinario es que cualquier activo, y esto lo vamos a comentar juntos, Rubén, cualquier activo en el que se invierta es importante que se estudie, que se entienda ese activo y que se piense no solo en lo positivo y todo lo que puede crecer, sino también en lo negativo, en los riesgos a los cuales se va a tener que enfrentar, qué problemas puede haber a futuro y cuánto puede caer ese activo. Porque de esa forma seremos lo suficientemente conscientes de lo que estamos haciendo como para que al identificar un error seamos capaces de salir, que seamos capaces sobre todo de reaccionar rápido y no comernos las caídas, los leñazos que pueden generar en el mercado y tener claro cuándo sigo en ese activo y cuándo salgo de ese activo debido a que identifico los riesgos correctamente y sé qué riesgo es un leñazo para siempre y sé qué riesgo es pues una cosita de 1 o 2 días de corrección y seguimos sin ningún tipo de problema, ¿no? Rubén, voy a mencionar un par de cositas, aprovechando, si me das paso también puedo enseñarlas, porque así okay. creo que vamos a ir, bueno, primero de todo tengo que dar paso a responder una pregunta que nos han hecho. Nos dice Nelly Suárez, ¿qué es un chiringuito? A ver, un chiringuito aquí en España es la forma más habitual o coloquial de decir que es un establecimiento de playa. Un establecimiento de playa donde va todo el mundo de la forma relajada, va a pedir pues una bebida, o va a pedir un aperitivo, va a tomar el sol y le van a ofrecer cualquier cosa. Le van a ofrecer cualquier cosa porque como está en la playa y no puede irse a otro restaurante, pues lo que haya tienen que, obviamente, se lo van a servir, se lo tiene que comer y sobre todo no le van a dar algo de calidad porque lo que intentan es aprovechar los meses de verano para hacer mucha, mucha, mucha caja. Saben que el resto del año no van a poder hacer caja. Entonces intentan que en poquito tiempo puedan conseguir mucho dando lo que sea de servicio en este caso al público en general y por lo tanto nosotros lo llamamos chiringuito pues a cualquier entidad financiera o que intente parecerse una entidad financiera, aunque normalmente no estén regulados la mayoría de veces y que no tienen esa supervisión, intentan ofrecer cualquier cosa que no ampara al inversor. Eso es lo que para nosotros es un chiringuito financiero, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, no sé si se ve la pantalla, pero uno de los riesgos que estábamos hablando es el Dustin, ¿vale? El Dustin Attack. ¿Se ve la pantalla, Oscar? Sí. Vale, perfecto. Mirad, esto es algo interesante. A ver, el Dustin es básicamente un nuevo tipo de actividad maliciosa que está obviamente entre los hackers y los scammers, que son los que básicamente intentan vulnerabilizar pues nuestra privacidad bueno, de uso de criptomonedas, sobre todo con el Bitcoin. Lo que intentan hacer es intentar quitarnos pequeñas cantidades de monedas en esos monederos personales, ya que, bueno, ya sabéis que dust en inglés es polvo y hace referencia a esas pequeñas o pequeñísimas cantidades de la moneda o de token que, bueno, nos van quitando de una forma minúscula a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente en que consiste es que ese ataque que hacen de forma global está bloqueado, pero filtra parte de esa intención a diferentes monederos de forma difuminada y va cogiendo pequeñas cantidades que finalmente llegan a ese mismo usuario. Digamos que está pescando con muchas cañas a la vez
con pequeñitos anzuelos y al final va juntándolo todo pues para tener un capital más o menos interesante. Y esto es algo que tenemos hoy en día. De hecho, es que prácticamente desde, si no me equivoco, agosto del año pasado es cuando se descubrió y se empezó pues no solamente a perseguir, sino a poder meter un poquito más de lleno en esto, ¿vale? Otra de las cosas interesantes, referencia que hacía Oscar todo el rato, fijaos bien, es una fuente de Bloomberg y el Bitcoin, históricamente las correcciones que ha tenido, pues prácticamente desde 2012 en adelante, que fue cuando más o menos ya empezó a tener algo de sentido, y estamos hablando, como decía Oscar, de ese 83, 87%, casi un 60%, una de las últimas, igual que una de las primeras, es decir, la mayoría de veces 2/3 suele retroceder cuando tiene pues ese retroceso profundo que hablamos casi siempre. Entonces, cuidado con esto. No es solamente el Bitcoin el que tiene este tipo de retrocesos, casi cualquier activo y sobre todo los que estén referenciados a él, porque no olvidemos que el Bitcoin al final no solamente es un activo en sí mismo, sino que también es moneda de cambio de otros tantos. Al final de lo que van a hacer uso es un poco la copia o la réplica de estos movimientos. Así que tened cuidado. Y luego, por último, simplemente poner ya como actualizada la cotización del estreno de Coinbase. Como veis, todo el mundo estaba metiendo mucho dinero al principio, incluso yo estuve en lo que fue la presentación con un grupo de inversores de alto standing aquí en España que estaban esperando pues como coyotes, ahí deseosos de hincarle el diente a algo y se quedaron desilusionados porque al final del día incluso bajó y se quedó, y aquellos que fueron impacientes se quedaron con unas pérdidas latentes hasta que finalmente abrió en la sesión siguiente y ya pudieron pues darle un poquito más de movimiento, ¿vale? No obstante, cuidado con esto, no solamente los estrenos de Coinbase o cualquier otro pueden tener este mismo comportamiento, así que seamos prudentes y independientemente de que después suba o baje, pues por lo menos que tengamos esa prudencia de la que estamos hablando todo el rato, ¿vale? Era simplemente algo que quería mostrar que me parecía curioso, Oscar. A ver, Pues no sé si habrá hay una alguna duda por pregunta. ahí, Sí, hay una comentario. preguntita. A ver, nos hablan de si conocemos Bitcoin Vault. ¿Lo conoces? Bitcoin Vault. ¿Perdona? Bitcoin Vault. ¿Lo conoces? No. Vale, yo tampoco. Y también hablan de, por ejemplo, Coinbase no tiene forma de sacar el dinero para los que viven fuera de USA. Pues no lo sé. La verdad que como no estoy en ello, pero si está cotizando en el Nasdaq, la forma habitual, en este caso tipo acción, sí que podrías sin tener problema. Si hablas de un tipo de referencia, no sé, ETF si está disponible o de ya de la propia entidad con participaciones o de otra forma que haya sacado, pues no tengo idea. ¿Qué opinamos sobre los ETHs? Pues alguna idea, alguna opinión, Oscar. Sí, sobre Ethereum, básicamente, Sí. ¿no? Bueno, pues cada uno tiene que tomar sus propias valoraciones. Sí que es cierto que ahora mismo es la criptomoneda del tipo, vamos a decir, plataforma Ujú. que más auge tiene en su uso real. Es decir, hay criptomonedas que funcionan como, básicamente sí, yo creo que la palabra puede ser plataforma, ¿no? Como una plataforma sobre la cual puedes construir diferentes funcionalidades, Ujú. aplicaciones y demás, ¿no? Entre ellas está Ethereum y Ethereum, pues es la más utilizada actualmente, la más conocida, la más fuerte actualmente. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que tienen que mejorar, pero bueno, ahora mismo es la más fuerte de ese tipo, al menos. Sí, yo creo que como segundona nadie le quita el puesto. Es decir, después del Bitcoin, la que más peso tiene, no solamente la más repercusión en los últimos años, incluso mayor capitalización, en este caso de mercado, pues es Ethereum y es indiscutible. De hecho, los momentos en los que, bueno, cierta debilidad ha podido mostrar el Bitcoin, casi todo el mundo tenía como referencia Ethereum y también le plantean en este caso, pues o le auguran una buena evolución. Yo creo que está teniendo demasiada benevolencia con ella, pero sí, evidentemente puede ser uno de los activos con referencia justamente después del Bitcoin o después de que el Bitcoin haya tenido ciertas correcciones para poder incorporarse. Sí, Ethereum además tiene una cosa buena comparativamente con el Bitcoin, ¿no? Ujú. Bitcoin es como es y es como va a ser para siempre. Y eso con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Ethereum, dentro de lo que cabe, tiene mayor rango de adaptabilidad, ¿no? Entonces, bueno, depende de los momentos que puedan ir dándose, pues puede ir adaptándose a ciertas cosas. Por ejemplo, ahora dentro de no mucho, pues sabemos que hay una actualización, ¿no? Donde, pues entre otras cosas, se van a rebajar los costes de transacción y demás, y muchos temas más tecnológicos que serían difíciles de entender si los explicamos ahora mismo, pero sí, en definitiva, pues esa parte sí que le da un poquito ahí de adaptabilidad al futuro y por lo tanto, bueno, pues la evolución futura veremos cuál puede ser, pero eso es una ventaja, desde luego. Mira, el total de liquidación que ha tenido, en este caso, el top 10, ¿vale? Fijémonos hasta Link o EOS, cualquiera de ellos, pues en la última semana ha sido este. Es decir, yo por debajo de todas estas es que no me fiaría de prácticamente ninguna. Y obviamente vemos que Ethereum está la segunda con, vamos, casi desmarcándose del resto, excepto de Ripple, todas las demás se desmarca y en bastante cuantía. Obviamente está por debajo de Bitcoin, es lógico, pero como decía Oscar, es prácticamente la que le puede seguir, ¿no? la pista. Hablan una pregunta de qué opinamos sobre las divergencias con el RSI para las correcciones en las criptomonedas. Esto ya tenemos que ver con la operativa. Oscar, Sí, ¿algo que no, al final responder? las criptomonedas son un mundo, son un mundo. No hay ninguna metodología buena o mala. Todo depende de la estrategia que utilices. Si la estrategia que utilices te funciona en, yo qué sé, pues en acciones, pues es la estrategia que tienes que utilizar en el resto de activos. Es decir, claro, depende de qué estrategia tengas, ¿no? Pues si tienes una estrategia sólida que se basa en el comportamiento del precio, el comportamiento del precio se basa en lo mismo en todos los activos. Es decir, la oferta y la demanda Ujú. existe en todos los activos. Por lo tanto, si tu lectura se basa en lo que está haciendo el precio y lo que está, no vas a tener ningún problema. Cada uno utiliza sus metodologías. No hay ni mejor ni peor. La que te haga ganar dinero es la mejor para ti, ya está. No hay más. Dos preguntas muy ¿Vale? buenas y con ellas Sí. terminamos, chicos. Una dice, cuando habláis de futuro, ¿cuántos años? ¿Vista de 5, 10, 20 años? Vale, pues yo voy a dar mi opinión y obviamente Oscar dará la suya. Mira, el futuro siempre es incierto, ¿no? Pero cuando hablamos de futuro hace, no sé, 50 años, se hablaba de futuro y a lo mejor decían como mínimo 20, 30, 50 años. Hace 20 años hablaban de futuro y decían 20 años. Ahora, si yo hablo de futuro, es que no le doy más de, vamos a suponer mucho, muchísimo, 8, 10 años. O sea, es que no voy a darle más. De hecho, es que le doy casi seguro 5. Pero por poneros un poquito más de rango o de cuerda, yo diría que entre 8 y 10. Porque realmente esto va muy rápido, va de forma acelerada. Y no solamente de forma acelerada, sino cambiante. Entonces, aquí jugamos con dos variables que todo el tiempo van a estar evolucionando. Y acaba de mencionar una Oscar. El tema de la oferta y la demanda va a seguir siendo la moneda de intercambio, por así decirlo, de por qué esto sube y por qué baja, pero es que va a depender siempre de los participantes. No la controlamos. Nosotros la presenciamos, la sufrimos, la podemos operar, pero no la controlamos. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Y el otro es el factor tiempo. Por lo tanto, yo creo que se van a ir dando de la mano y tenemos que ser pues muy juiciosos con uno y con otro para que no nos pille a traspié. ¿Tú qué opinas, Oscar? Sí, no, yo cuando hablo de futuro no hablo de un punto fijo, es decir, el futuro no es un punto fijo dentro de X años. Cuando hablo de riesgos a futuro, siempre van a aparecer riesgos. Es decir, el futuro no es dentro de 5 años y cuando llega ya no hay futuro. No, no, no. O sea, siempre hay futuro por delante. Tú siempre puedes hablar de futuro. Hace 50 años podían hablar de futuro y dentro de 50 años podremos seguir hablando de futuro. Cuando hablo de riesgos a futuro, son riesgos que van a ir apareciendo y desapareciendo. Aparecerán nuevos, desaparecerán viejos, pero siempre tenemos que identificar esos riesgos a futuro para poder saber reaccionar en todo momento, ¿no? El ejemplo de Apple que siempre solemos poner, pues hace años pues habría unos riesgos determinados, pues cuando sacaron el iPhone,
sus riesgos serían pues tema de cobertura, tema de el primer móvil que usa pantalla táctil, eso lo va a aceptar la gente, no lo va a aceptar. Esos riesgos, obviamente, cuantos más años pasan, pues esos riesgos futuros se van modificando y van evolucionando a los siguientes pasos que tiene que dar la empresa y a los siguientes retos que se vaya a tener que enfrentar. En el caso de las criptomonedas, lo mismo. Cuando los gobiernos ya de aquí a X años hayamos visto cuáles hayan puesto a favor, cuáles en contra, qué medidas hayan tomado, pues el tema de los gobiernos, de las decisiones gubernamentales, ya no va a ser un riesgo a futuro, pero van a seguir apareciendo otros riesgos, ¿no? Entonces, Y segunda pregunta, interesante. Muchas gracias, Oscar, por contestar. Mira, la segunda pregunta que nos dicen es, ¿creéis que el Bitcoin puede superar al oro en capitalización? ¿O veis al oro un valor refugio seguro para siempre? Pues, Oscar, si quieres contestar tú primero ahora. si la cosa sigue así, puede llegar a superarlo, quiero decir. ¿Por qué puede llegar a superarlo? En capitalización. Otra cosa es tema valor refugio, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo. Y Bitcoin actualmente, de hecho, no es un valor refugio, porque en momentos de crisis se ha desplomado, igual que los índices, igual que todo, ¿vale? Un valor refugio es un activo que mantiene o aumenta su valor en épocas de crisis o en épocas de caídas en los mercados. Bitcoin no entra en esa definición. Cuando los mercados caen o han caído, lo que ha ocurrido es que Bitcoin también ha caído, ¿no? Entonces, sé que se habla mucho de Bitcoin es un activo refugio, pero no es cierto. La realidad es que no es cierto. Y no sé, Rubén, si esto, ahora me comentarás si estás de acuerdo o no. Es que todavía no lo es. Todavía no lo es. Le falta. Entonces, en cuanto a, en cuanto a la capitalización, puede superarlo. Puede superarlo teniendo en cuenta que el oro es un activo, podríamos hablar de la vieja escuela, entre comillas, y que las nuevas generaciones pues tienden más a invertir en Bitcoin que en oro. E invierten, y por eso tampoco es un valor refugio, invierten con la intención de generar unas ganancias, no con la intención de mantener el valor de su dinero en épocas de crisis. Lo mismo, no es valor refugio. Pero lo dicho, ¿no? Sí que puede superarlo. Si las nuevas generaciones siguen invirtiendo en Bitcoin y en criptomonedas y se olvidan del oro, pues los inversores de oro irán desapareciendo con el tiempo, ¿no? Se irán jubilando y todas estas cosas, y las nuevas generaciones, pues, irán haciendo aumentar, o las generaciones actuales incluso irán haciendo que aumente la capitalización del oro. ¿Tú qué opinas, Rubén? Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. De hecho, para que sea valor refugio, el afán especulativo que está teniendo Bitcoin desde hace mucho tiempo, para empezar, el efecto burbuja, que sigue manteniendo y que posiblemente le acompañe todavía un poquito, debe de, entre comillas, desaparecer o aminorarse. Y segundo, pues ese intento de especular con él constantemente debería ir diluyéndose en el tiempo para que al final sea un valor refugio. El oro lleva muchos años haciendo esto y obviamente ya se pasó, ¿no? Ese boom especulativo con el oro desde hace pues ya muchísimos años. Sí que hubo después de la crisis de 2008-2009 pues otro impulso fuerte y la gente ya se tiraba bastante a la calle en busca de oro, como ya en su momento sucedió. Pero no era igual que en sus orígenes, ni mucho menos lo que está pasando, pues, sobre todo en este último año con Bitcoin. A la par Sí, también, de sí, hecho, por añadir una anécdota, Rubén. adelante. Durante el año pasado, si no recuerdo, pues de estos vídeos cortitos que suelo ver en redes sociales, me salió un americano que estaba dando una charla y preguntaba, ¿Bitcoin es un equipo de fútbol? Hablando, imagino, de fútbol americano. ¿Bitcoin es un equipo de fútbol? Y todo el mundo decía, no. Pues entonces tampoco es un valor refugio. ¿Por qué? Pues porque no se parecen en absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues como anécdota también soltarlo ahí. Si Bitcoin no se parece en nada a un equipo de fútbol y tampoco se parece en nada a un valor refugio, pues obviamente no es ninguna de las dos, ¿no? Ujú. Pues sí, Me hizo gracia. y simplemente, pues eso, decir que en cuanto a capitalización,
como sigan así las cosas, posiblemente lo haga. Lo haga y cubra y sobrepase al oro porque, bueno, el concepto es diferente. Está muy vinculado sobre todo a nuevas tecnologías, está siendo apoyado por, entre comillas, grandes fortunas de cada vez más, por así decirlo. Hay un miramiento especial en darle ya un poquito más de auge y de seriedad. Y al final, pues, como suele decirse, el dinero atrae el dinero y ese efecto imán puede acompañarle y finalmente sí que puede estar cogiendo cota de mercado. Yo no sé si hasta la realidad de que pueda sobrepasarlo en breve, pero sí que pueda estar a la par y compitiendo con él, pues sí, realmente es algo que, un escenario muy probable. No, no digo que vaya a ser ya, ni mucho menos, pero es un escenario probable. Y cuando las cosas son Luego hay una parte posibles, importante también en esa ecuación, ¿no? Que es el tema de los gobiernos, ¿no? Y los bancos centrales y demás, que oro sí que poseen en grandes cantidades, pero Bitcoin, pues todavía no. Eso puede ser, por ejemplo, otro de los puntos positivos que pueden ocurrir a futuro, pero también un punto de riesgo, ¿no? En la evolución de Bitcoin. eso es. Pues nada, chicos, vamos a terminar aquí este webinar, este ratito tan chulo que hemos tenido hablando de las criptomonedas, de los riesgos, de, bueno, sobre todo la situación actual que compartimos, incluso también de qué se está cociendo por aquí y por allá con relación a todo esto. No obstante, recordaros que para el próximo webinar, el día 26, el próximo lunes a la misma hora, hablaremos de un tema muy interesante, las fases de gestión en tu trading. O sea, así de claro, las fases de gestión en tu trading. Y de hecho es que para enfrentar al mercado es indispensable tener un plan, ¿no? Pues vamos a hablar de los elementos más importantes que podemos incluir en dicho plan, pues para conocer todas las fases de gestión que estén a nuestro alcance e ir pues poco a poco introduciendo ese tema de la gestión, utilizando de la forma correcta y al final pues desarrollando un buen trade, ¿vale? Así que os esperamos a todos y bueno, también os deseamos una feliz semana de trading. Hasta luego, chicos. Chao, chao.